Muy bien, gracias por seguir en sintonía de Televisión del Salvador. Ahora sí ya solucionamos los problemas técnicos y damos paso nuevamente con mi compañera Alicia Miranda. Ella se encuentra con el director ejecutivo de Fundaungo, doctor Ricardo Córdoba. Alicia, buenas tardes nuevamente. Adelante. Buenas tardes nuevamente, gracias Daniel. Y nos quedábamos, Ricardo, con una reflexión sobre el proceso. Son las quintas elecciones presidenciales tras la firma de los acuerdos de paz. ¿Qué significa este evento viéndolo en perspectiva en todo el proceso? Lo que quizás uno debe de colocar en perspectiva es la importancia de ir viendo que cada proceso, dijéramos, se desarrolla en un contexto particular o con cierto tipo de características. En este caso quizás hay dos características importantes. Por un lado, es la primera vez que a nivel nacional se introduce el voto residencial. Se habían en las elecciones anteriores desarrollado pruebas piloto en algunos municipios, pero esta es la primera vez en que a nivel nacional estamos votando con la modalidad del voto residencial, y los resultados hasta el momento lo que muestran es, dijéramos, un balance positivo porque le ha facilitado al ciudadano el ejercer el voto. Y quizás otro rasgo nuevo, dijéramos, del proceso electoral es el voto de la posibilidad de que los salvadoreños en el exterior pudieran votar. Luego podemos comentar, probablemente la expectativa era más alta con relación al número de salvadoreños que podrían votar, quizás se va a quedar un poco más corto. 13.000 más o menos, ¿verdad? Inscritos, y de esos habrá que ver al final cuántos votos al final han llegado. Pero en todo caso es un paso importante y positivo en lo que tiene que ver con, dijéramos, el derecho al sufragio a nivel de las elecciones presidenciales para los salvadoreños residentes en el exterior. ¿Hay alguna diferencia entre otros procesos electorales, además de las reformas electorales que acaba de señalar? ¿Hay alguna diferencia, ha notado alguna diferencia en términos de proceso, del hecho, del momento, del día de, digamos, en relación a otros procesos electorales? Quizás mi experiencia al ver algunos centros de votación y lo que he estado siguiendo en los distintos medios de comunicación es que estas elecciones se han desarrollado en condiciones de normalidad. Probablemente hay alguno que otro incidente más focalizado, pero en condiciones de normalidad, y creo que ese es un factor positivo de esta cultura política, dijéramos, ciudadana, de que las elecciones se realicen en condiciones de normalidad. A mí me da gusto, por ejemplo, ver el ambiente, dijéramos, familiar de participación en los centros de votación, matrimonios con sus hijos, con adultos mayores, etcétera, y salvo pequeños incidentes quizás con las emociones y las pasiones de algunos simpatizantes de partido, pero si uno quita eso, en realidad en condiciones bastante de normalidad. Creo que ese es un rasgo importante que caracteriza este proceso. ¿Cómo evalúa el papel del Tribunal Supremo Electoral? Un papel, digamos, que se ha caracterizado, ha sido diferente a otros momentos, a otras elecciones, o se mantiene igual, tomando en cuenta que está implementando una serie de reformas electorales, como las que señalaba usted? Yo creo que, dijéramos, como cada contexto tiene distintas características o distintas particularidades, en este caso ya señalamos algunas que tienen que ver con la modalidad, dijéramos, de algunas reformas electorales. Otro tema que sin duda está en el contexto político son las opiniones a favor o en contra de la actuación del tribunal en algunos momentos con relación al retiro de ciertos spots publicitarios, etcétera. Lo que hay que tener en cuenta es que en mediados del 2013 se aprueba un nuevo código electoral, y lo que habría que ver con, dijéramos, en perspectiva, es que hay que evaluar el resultado de este proceso electoral, y si hubiera puntos, porque parece que ahí es donde hay a veces interpretaciones distintas, si ese fuera el caso, habría que analizar con más calma e identificar si es necesario algunas precisiones
en materia, dijéramos, de la nueva legislación electoral, para que se proceda en el nuevo contexto, ya pasadas las elecciones, a ver cómo se puede mejorar toda legislación en ese sentido. Es perfectible y habría que hacer un balance de todo el desarrollo de la campaña e identificar cuáles son aquellos aspectos donde probablemente valga la pena identificar y discutir para ver cómo se puede precisar, aclarar o mejorar. Una de las reformas electorales que se implementaron en ese proceso electoral es la ley de partidos políticos, una ley que por primera vez regula a los actores, a los partidos políticos en competencia, pero y entiendo que Fundaungo ha sido uno de los actores que ha estado impulsando esta reforma electoral. De cara a próximos procesos electorales y a retos en términos de seguir avanzando en este tema particular de la ley de partidos políticos, ¿qué queda pendiente, Ricardo? Creo que el primer hecho positivo es que se haya aprobado una ley de partidos. Es decir, no había una legislación en esta materia, había muy poco y que estaba de alguna manera regulado en el Código Electoral. Lo que se aprueba es una ley que regula particularmente el tema de los partidos políticos y probablemente lo que habría que hacer es lo que señalaba anteriormente, es de ese marco legal qué cosas han funcionado y qué cosas habría de alguna manera que ver cómo se mejora la ley. Y uno de los aspectos probablemente en donde se puede mejorar es en la capacidad de regulación, dijéramos, por parte del Tribunal Electoral en lo que tiene que ver con el financiamiento de los partidos en la campaña electoral. De cara a lo que sigue, porque ya estamos en el momento en el que todos los centros de votación ya cerraron, son ya casi las 5:30, así que ya cerraron los centros de votación y viene un proceso de conteo que de una u otra forma genera cierta tensión a las personas, sobre todo que están afuera, ¿no? y que no están adentro en el momento del conteo. ¿Qué se espera? ¿Qué opinión tiene de lo que viene? Quizás ahí, como ya se señalaba, lo que primero va a ocurrir es que en aquellos centros de votación donde ya había todavía al momento del cierre salvadoreños haciendo cola en algunas dijéramos, de las urnas, tendrá que dárseles el tiempo para que puedan completar de emitir el sufragio los que ya habían entrado al momento del cierre. Lo que ahora viene es el momento en donde las juntas receptoras de votos van a tener que iniciar el proceso de acuerdo a cómo está establecido y a los instructivos que tienen para ello. Lo que es importante es un poco el llamado que se hacía en el sentido de que los simpatizantes de los partidos tengan un poco de calma, que dejen que el proceso por parte de los que son los responsables en la junta receptora de votos vayan conduciendo y el proceso vaya en ese sentido avanzando. Entre más expedito sea este proceso, más rápido va a ser que se finalice y que se envíen los datos al sistema de transmisión de resultados y al final de cuentas, como se ha estado señalando, es el conteo del Tribunal Supremo Electoral el que, dijéramos, se convierte en la fuente oficial. En la voz oficial. En la voz oficial al respecto. Hay otro proceso electoral que también que se está dando, es el de Costa Rica. No sé si ha tenido la posibilidad de monitorear un poco cómo se lleva este proceso electoral y si ha encontrado alguna diferencia, alguna particularidad. Quizás el rasgo más interesante de Costa Rica es que de haber sido un sistema bipartidista estable por un largo periodo de tiempo, dijéramos en la alternancia entre el Partido de Liberación Nacional y el Partido de Unidad Social Cristiana, en esta contienda electoral, en primer lugar, se inscriben 13 candidatos y de acuerdo con las encuestas y de acuerdo con los sondeos, aparentemente habría 3 candidatos disputándose de una manera bastante cerrada. Habrá que ver un poco cómo ha ido evolucionando la votación y cuándo se tengan los primeros resultados, pero quizás estos dos rasgos
por un lado, la emergencia de nuevos partidos en los últimos años y este número, dijéramos, no solo de más 13 candidatos, sino entre 3 o 4, dijéramos, disputándose más cerradamente el posicionamiento ante lo que algunos analistas consideran como un escenario probable de una segunda vuelta. Vamos a una pausa, Ricardo, y continuamos con el análisis. Vamos con unos compañeros que nos tienen más información. Wendy. Muchas gracias, Wendy, y vamos a retomar este último dato que tenemos, Ricardo, de lo que está sucediendo en términos del voto en el exterior. Parece que ha habido confusión de parte de algunos votantes a la hora de realizar el proceso, de separar las boletas de primera vuelta y segunda vuelta. ¿Qué opinión tiene sobre este? Por lo que se oye en las noticias, probablemente lo que uno podría imaginar es que faltó a algunos compatriotas en el exterior información sobre el procedimiento, y eso es algo que habrá que, dijéramos, tomarlo en cuenta por la autoridad electoral para ver cómo se mejora para futuro. En cuanto a lo que estaba ocurriendo en la Junta, lo que es importante es que, habiendo diferentes interpretaciones, tiene que ponerse de acuerdo en un criterio que van a aplicar para el abordaje. Y ese criterio tiene que buscar, dijéramos, que se enmarque en el texto de lo que dice el Código Electoral. Y en ese sentido, quizás el hecho de que haya opiniones diferentes, lo que debe de continuar es el intercambio hasta ponerse de acuerdo en una manera o un criterio de cómo van a aplicar o a interpretar en ese caso particular. Pero al anular el 50% de ese porcentaje de votos en esa junta receptora de votos, es una decisión de 3 partidos, según la información de nuestra compañera, son que deciden tomar toman la decisión de anular estos votos. Hasta ahí, digamos, llega una instancia en términos de cuál es el criterio. ¿Qué sigue después? En el siguiente nivel, ¿qué organismo electoral interviene? Debería más adelante de ser facultad, dijéramos, del organismo, dijéramos, no a nivel de la Junta Receptora de Votos. No tengo a la mano el Código Electoral para buscar exactamente qué dice, pero debería de ser probablemente a nivel de la Junta Departamental o en el proceso de revisión, en donde los casos que se planteen deberá, me imagino, de levantarse un acta explicando qué es lo que ocurrió, cuáles son los elementos, qué es lo que se hizo, y esa instancia tendría que revisar y evaluar qué es lo actuado y tomar una decisión al respecto. Pasando de este caso en particular y haciendo una observación de todo el proceso, desde la mañana hasta ahorita el cierre, y tomando como referencia las imágenes que teníamos también en el canal, ¿cómo evalúa el cierre, Ricardo, de este proceso electoral? Esto tiene que ver con lo que comentábamos hace un rato, y ha sido, dijéramos, una jornada a lo largo de todo el día de relativa normalidad. Y lo que sería importante es que los ánimos estén bastante calmados en las distintas urnas, para dejar que sean las juntas receptoras de voto la que, de acuerdo a lo establecido en el Código Electoral y a los instructivos que tienen, vayan desarrollando el proceso en cada una de las etapas. Y hay que señalarlo, aunque ya se ha estado planteando, que este proceso también tiene, dijéramos, lo están siguiendo los observadores, tanto nacionales como internacionales, los medios de comunicación nacionales e internacionales. Así es que en ese sentido es importante que el proceso continúe, que las pasiones se calmen un poco y que se le deje a la Junta Receptora de Votos desarrollar su trabajo. Vamos a una pausa y retomamos un poquito el análisis sobre el nivel de abstencionismo y cómo se va a tal vez comportar en este proceso electoral. Regresamos. Muchas gracias, compañeros, y bueno, estamos de regreso, Ricardo. Hay un porcentaje bastante mínimo de conteo, pero
quisiera retomar algo que no se ha dicho y es el nivel de abstencionismo. Quisiera hablar un poquito, por ejemplo, de cómo se ha ido comportando en las últimas elecciones presidenciales y si es posible que se mantenga esa tendencia para esta elección presidencial, Ricardo. Si uno mira el ciclo electoral desde la firma de los acuerdos de paz, lo que uno mira es que en las elecciones del 94 y el 99, la tasa de participación electoral fue relativamente baja y sube en las elecciones presidenciales del 2004 arriba del 60%, y en las pasadas elecciones del 2009 también se mantiene la participación electoral arriba del 60%. De manera tal que en las dos, dijéramos, eventos electorales a nivel presidencial anteriores, tanto en el 2004 como el 2009, la tasa de participación ha estado arriba del 60%. Lo que habrá que esperar en los datos para tener una idea de cuál va a ser en esta elección la tasa de participación electoral, pero el antecedente, dijéramos, lo fija en alrededor, arriba del 60% en las dos elecciones anteriores. Hay un dato y es que, a ver si no me está equivocado, pero entiendo que en elecciones presidenciales el comportamiento electoral es diferente a las elecciones presidenciales para consejos municipales y diputados, y en ese sentido el nivel de abstención es diferente. ¿Esto es así? ¿Por qué pasa esto, Ricardo? Según los datos, lo que se observa es que hay mayor participación electoral en las elecciones presidenciales, y probablemente tiene que ver con que generan un poco más de interés a nivel de la ciudadanía, porque algunas de las elecciones municipal o de diputados probablemente tienen un carácter más local, y eso es lo que podría motivar un poco más de interés en la participación de los ciudadanos. Pero en este caso habrá que esperar para ver cuál es el dato sobre la tasa de participación electoral. Y en relación a otros países, ¿cómo se comporta El Salvador? El Salvador ha mejorado, es decir, si uno mira los niveles de participación de la década de los 90, estaba en el segmento de tasa más baja. Lo que El Salvador en el 2004 y en el 2009, con esta tasa de arriba del 60%, se coloca en un nivel, dijéramos, en la región centroamericana, en un nivel medio en lo que tiene que ver con participación electoral. Hay un dato que también, habría que esperar cuando ya se tengan los resultados finales para hacer un análisis, pero tal vez podríamos hacer un análisis a partir de los datos de las elecciones pasadas. Y es, por ejemplo, cómo se comporta la gente con la figura, o más bien con el partido que surge, en este caso, Unidad, en relación a los dos partidos que normalmente han competido en las últimas elecciones presidenciales. ¿Va a favorecer una nueva opción con Unidad o se va a tender todavía a que se reparte el voto en las dos extremas? Habrá que esperar el resultado final, dijéramos, cuando ya termine el conteo y de una manera oficial, para tener, dijéramos, ya una opinión más firme al respecto. Lo que algunas encuestas de alguna manera planteaban es el dato de que este es un proceso, dijéramos, electoral a nivel presidencial con 5 candidatos contendiendo, pero con 3, dijéramos, con un mayor nivel de intención de voto, arriba por lo menos del 10%, pero habría que esperar al resultado para ver y entonces poderlo comparar incluso con la elección legislativa del 2012. ¿Qué puede influir en términos de estas elecciones presidenciales? ¿Qué puede haber influido? Entiendo como académico que usted quiere esperar a los resultados y ver cómo se ha comportado, pero ¿qué puede haber influido en términos de intención de voto? ¿Los candidatos, las propuestas? ¿Qué puede haber influido? Quizás lo que uno debe de entender es que
hay que segmentar un poco el análisis, ¿verdad? Y entonces lo que hay es lo que algunos le llaman el voto duro, y ese es un porcentaje del electorado que tiene, dijéramos, una identificación, una simpatía con un partido político, y eso es, dijéramos, independientemente de algunas propuestas, etcétera. Hay probablemente este otro segmento del que comentábamos del abstencionista, que es aquel que tiene menos interés en relación a su participación en la política, menos interés en participar, y probablemente hay otro grupo que sería probablemente el que en algunos análisis se le llama los indecisos, o es un segmento que, dijéramos, a lo largo del tracking que se va haciendo de las encuestas, no expresa abiertamente una preferencia, y este segmento, dijéramos, es el que va a lo largo del proceso obteniendo mayor información y tomando alguna decisión. Entiendo que se han hecho encuestas a boca de urna y que sin duda más adelante habrá mayor información para tratar de entender cómo este segmento, dijéramos, se terminó comportando en este evento electoral. Normalmente a ese sector de los indecisos que todavía hasta el último momento están esperando y viendo cómo se desencadena el proceso electoral, o la jornada, incluso el mismo día, todavía están dudando, pero ese tipo de voto, o más bien este tipo de votante, ¿cómo, qué tipo de motivación tienen? ¿Qué puede motivarlos? Creo que no puede reducirse a una sola característica. Probablemente uno encuentra en algunas encuestas cierto perfil o característica, es un segmento, una parte es un segmento con mayor nivel educativo, con mayores expectativas, obtiene más información. Yo siento que hay que esperar a tener un poco más de información, pero probablemente ubicar estos tres segmentos al momento de realizar el análisis. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos, y pasamos con los compañeros que nos tienen más información.